idea del día de hoy es poder llegar como hasta la mitad del tema, aunque este tema es grandísimo. El hermano Gino tiene un libro que se llama Frente a la Caída, que pues nos va a hablar más acerca de esto. Hay grandes o hay hartos libros de los que van a hablar con respecto a la antropología, pero vamos a tomar el día de hoy como una panorámica de este tema. Entonces, voy a publicar aquellos que tal vez no tengan el libro y pues vamos a estar leyéndolo. Entonces vamos a leer hasta la mitad y después de ahí tenemos como un tipo de resumen. Si hay preguntas, los hermanos pueden hacerlas o también si hay algo que más añadirle o pues continuar o explicar algo más, pues tienen la parte de la libertad. ¿Listo? Entonces, capítulo 8, los puntos cruciales de la antropología bíblica. Entonces vamos a comenzar con estos puntos. Definición y preliminares. La antropología es un capítulo de la teología sistemática. La palabra antropología se deriva de dos raíces griegas: antropos, hombre, y logos, tratado. Cuando se dice antros, se refiere al varón, pero si se dice antropos, se refiere directamente al ser humano, sea hombre o mujer, de donde antropología es el tratado acerca del hombre. Existe una antropología secular, es decir, que los seres humanos que no creen en la revelación divina o que algunos no han tenido la oportunidad de conocerla, tienen sus propias ideas acerca del origen del hombre, de la condición del hombre, de la función y sentido del hombre. La Biblia revela lo que Dios dice acerca del hombre. Entonces aquí no vemos una antropología secular, sino la antropología bíblica primeramente, fundamentalmente. Es decir, que primero hay que hacer la exégesis de los pasajes que hablan del hombre y luego sintetizar todas las verdades que aparecen esparcidas en esos versos de los cuales se ha hecho exégesis y tener el dogma, la verdad y el sistema bíblico acerca del hombre. Y luego, al tener la exégesis, el dogma y su ubicación sistemática, entonces sí se enfrenta con la antropología secular de una manera apologética. No sé si se acuerda de la metodología de estudio que utilizamos para la parte de la Trinidad, que hablábamos de una inducción, deducción, después sistematización y una reproducción. Más adelante vamos a intentar recordar esto. Pero el hermano Gino también nos está hablando que la forma de sistematizarlo, la base primero es la exégesis, o sea, la parte bíblica. Después de ahí se toma el dogma, se sistematiza, se ordena lógicamente, y después de tener el orden lógico, ahí sí entonces se puede utilizar otras tipos de estudios, otras teologías como la teología apologética. Pero la base de nosotros debe ser primero la Biblia, porque aún tal vez nosotros podemos cometer el error de empezar a decir, veamos qué es lo que dice este, qué es lo que dice este, qué es lo que dice este, y nunca tomamos primero qué es lo que dice Dios. Entonces podemos llegar a caer en ese error o a volvernos como un tipo de sincretismo, de unir esto, con esto, sin tener la base principal que es la Biblia. Continuamos. Es cuando vienen todos los combates contra las teorías evolucionistas, contra las teorías monistas. Evolucionistas en el sentido de que dicen que el hombre evolucionó del animal, del mono, por ejemplo. Y monismo en el sentido de que el hombre no es sino solamente materia, no tiene espíritu, alma y cuerpo. O que no hay diferencia entre una cosa y la otra. Monismo viene de la raíz griega monos,
que significa uno, solo, único. Ejemplo, monoteísmo, creencia en un solo Dios. El monismo es una filosofía donde se trata de presentar al hombre compuesto de una sola sustancia, sin diferencia entre el alma y el cuerpo, entre el espíritu y el alma. Y aún dentro de la misma teología, incluso cristiana, también hay diferencia entre los dicotómicos y los tricotómicos. Es decir, los que dicen que el ser humano solo tiene espíritu y alma, y los que decimos que el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo, y que hay distinción entre lo que es espíritu y lo que es el alma. Entonces ahí encontramos las diferencias aún de las que pueden haber con respecto a algunos cristianos también que podemos, y son hermanos, pero que piensan en que solamente existe el hombre en dos partes, en una parte material, física y una parte espiritual. Y también lo que vemos en la palabra, donde dice que es espíritu, alma y cuerpo, que sería tricotomía y nosotros dicotomía. Entonces, empezamos a ver que la antropología va a hablar acerca del hombre, pero nosotros vamos a empezar a hablar de la antropología bíblica, tomándolo primero desde la exégesis bíblica, desde la parte de sacar el texto y qué dice la Biblia acerca del hombre. Entonces, las principales subdivisiones. Las principales subdivisiones de la antropología bíblica son las siguientes. Aunque son distintas las partes de la antropología, sin embargo están íntimamente relacionadas. Entonces, no las debemos tener excesivamente separadas y racionalmente para entenderlas hacemos estas subdivisiones. Entonces vamos a hacer algunas subdivisiones. Las principales subdivisiones son, primero, el origen del hombre. Esta parte responde a la pregunta de dónde viene el hombre y cómo lo hizo Dios. La misión del hombre. O sea, ¿para qué hizo Dios al hombre y cómo lo hizo? Y eso responde a la pregunta de ¿para qué vino el hombre? Tercero, constitución del hombre. Es decir, que Dios creó al hombre con un propósito, pero para cumplir ese propósito lo hizo de una cierta manera. Este capítulo es el que trata de cómo está hecho el hombre en su constitución humana, cómo es la naturaleza humana, qué partes tiene el hombre, qué funciones tiene cada parte, cómo se relacionan entre sí esas partes dentro de una sola naturaleza humana. Entonces esa es la constitución. Cuarto, las condiciones del hombre, la cual a su vez se subdivide en la condición antes de la caída y la condición después de la caída. Es decir, el hombre es de una cierta manera, pero antes de caer estaba en una cierta condición y después que cayó, esa condición fue afectada. La condición futura del hombre. También está la condición futura del hombre, lo que llegará a ser, lo cual también hay que subdividirlo, porque algunos estarán condenados eternamente y otros serán salvos, y sus condiciones serán diferentes. A, perdidos y B, salvados. Entonces en la cuarta parte encontramos las condiciones antes de la caída, después de la caída y la condición futura del hombre, que puede ser los perdidos o los salvados. Todo esto entonces están en las subdivisiones de la antropología. Y el quinto, la restauración del hombre, que se relaciona con la soteriología, materia que trata de la doctrina de la salvación. Estos puntos o estas subdivisiones vamos a estar leyéndolas o vamos a estar mirándolas durante de aquí en adelante, porque toda la teología sistemática
va también a empezar o sea, va encadenada. Entonces todo va encadenado y va de una forma lógica. Entonces vamos a ver la condición del hombre antes de la caída y después vamos a hablar acerca de la caída y cómo queda la condición del hombre después de la caída, que esa es otra materia de la teología sistemática que se llama amartiología. Y soteriología, que es la restauración del hombre. Entonces, estos puntos, si el Señor no lo permite, pues vamos a estar pues viéndolos un poquito como eh, rápido, pero también viendo algo más específico, pues para que podamos tener también un panorama completo. Entonces, estos son los puntos cruciales, fundamentales o básicos. No es lo único. Cuando se mira la antropología secular en la parte de los orígenes, trata del evolucionismo y habla del hombre del Neandertal, del Cromagnon, y un montón de interpretaciones humanas de ciertos fósiles, y también trata el aspecto de la cultura, el origen de la cultura, el aspecto de la familia, de la sociedad, y ciertamente eso pertenece a la antropología. En la Biblia sí existen consideraciones acerca de esos aspectos de la antropología. Los primeros mencionados son los esenciales, los relacionados con la naturaleza del hombre. Pero también hay que agregar un capítulo que podríamos llamar la cultura del hombre, que empata más con la antropología secular, con la sociología, incluso con la economía, la política, el arte, el comercio, porque todas esas cosas son propias de la cultura humana. Y la Biblia también trata acerca de la economía en cierta medida. Trata de la familia, de la relación del hombre con la tierra, con la producción, con la educación, con todas estas cosas, como en el comercio, el arte, la política, etcétera. Esos son aspectos de la cultura. Y la Biblia no es un libro de antropología en ese sentido, pero sí reúne lo fundamental. Esta primera parte es un acercamiento para perfilar los temas claves, pues no estamos entrando a fondo en la materia, sino a modo de una visión sinóptica de los puntos cruciales. Cada una de esas áreas tiene sus consideraciones propias. Entonces, más adelante, si el Señor no lo permite, sería bueno poder, cada punto, poder profundizarlo. Y pues antes de continuar, podríamos recomendar algunos libros que nos van a ayudar frente a la caída. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es otro un buen libro para poder leerlo. Es bien cortico, se demora uno por ahí una hora leyéndose. Y es bien chévere también que nos van a hablar acerca de antropología. Y van a dedicarse a un punto de estos específicos. Entonces vamos a hablar acerca del origen del hombre. La creación del hombre se encuentra preferencialmente en Génesis, pero hay otros versículos que hablan acerca de la creación del hombre, que hablan cuestiones relativas al origen. Por ejemplo, en Hechos 17, cuando Pablo está hablando a los atenienses en el Areópago, les dice esta frase: y de una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hechos 17:26. Ese versículo trata acerca de los orígenes. También dice Pablo en Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación, a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Remontándose a los orígenes y al cambio y condiciones en la naturaleza humana, a los problemas de los orígenes del hombre, pero el texto clave lo constituyen los dos primeros capítulos de Génesis, que tratan en este aspecto el origen y la condición del hombre antes de la caída. En el capítulo 1 de Génesis registra la palabra de Dios un relato general, no especial,
de la creación del hombre. Y el capítulo 2 nos muestra el relato especial. Es importante tener en cuenta que el Nuevo Testamento declara que Moisés escribió los libros de la ley. El Señor Jesucristo en los Evangelios y otros pasajes tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo atribuyen a Moisés la escritura del Pentateuco. Entonces, importantísimo, antes de comenzar con la exégesis y con tal vez ver un poco más acerca del origen del hombre, tener en cuenta y aclararlo que el Antiguo Testamento, el Pentateuco, fue atribuido y fue escrito por Moisés. Es escrito por Moisés. Y el hermano Gino va a decir, ¿por qué aclaro esto? Porque algunas hipótesis racionalistas pretenden decir que el capítulo 1 de Génesis era un documento eloísta, llaman ellos, y que el capítulo 2 era otro documento yavista o jehovista, que estaban en contradicción, como si hubiera habido dos mitologías distintas acerca de la creación del mundo y luego hubiesen sido entremezcladas por algunos sacerdotes. Esos racionalistas pretenden encontrar contradicciones entre ambos documentos, pero realmente estos capítulos de Génesis no son dos documentos. Se trata de un mismo documento. Entonces la aclaración es por causa de los teólogos liberales o por causa de una cosa que se utiliza para bien, pero que ellos lo utilizaron para mal, que es la alta crítica. Y con la alta crítica, ellos empezaron a hablar, a decir que el Pentateuco fue escrito o fue tomado de 5 fuentes, que no sé de dónde inventaron todas esas cosas, pero empiezan a decir esto. Entonces, una que era la eloísta y la jehovista, y bueno, todas esas cosas, que en realidad lo único que quieren hacer es contradecirlo y así como Jesús dijo a los fariseos, que no entran ni dejan entrar. Entonces, pues, vemos esto con los teólogos liberales, de los que dijeron que eran dos textos completamente diferentes. Entonces, esto es error. Vamos a ver qué es lo que realmente Génesis 1 y 2 son. Entonces, solamente entonces, esos racionalistas pretenden encontrar contradicciones entre ambos documentos, pero realmente estos capítulos de Génesis no son dos documentos, se trata de un mismo documento, solamente que tiene dos partes y dos funciones diferentes. El capítulo 1, lo que se ha dado en llamar el primer documento, el poema de la creación inspirado por Dios, nos relata la creación especial del hombre sin entrar en los detalles. No es que el capítulo 2 contradiga el capítulo 1, sino que lo explica, lo hace más explícito, lo aclara. Entonces, capítulo 1 y 2 son un mismo texto, o sea, son un texto, pero el capítulo 1 nos va a hablar de algo grande y en el capítulo 2 va a haber como una lupa en donde vamos a ver ya algo más específico. Así como estamos viendo ahorita la introducción a la teología, que son algunos puntos cruciales, pero cuando el Señor nos permita, vamos a verlos cada punto, pues ya a más profundidad, con una lupa más grande. Entonces, Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, 27 y 28. Ese es un relato general de la creación del hombre, pero en el capítulo 2 entra en detalle. Ya cuenta que primero hizo al varón, que lo hizo del polvo de la tierra, de cierta manera, que tomó la costilla e hizo a Eva, luego la trajo y así empieza a narrar detalles. Es decir, entra en un relato especial más detallado. El propósito del capítulo 1 es ubicar en una forma general la creación del hombre dentro del contexto
de toda la formación de la tierra y de la naturaleza, del universo, etc. Es como cuando en una película te presentan una panorámica y de esa panorámica tú ves en general todo el pueblito, las montañas y su contorno. Pero ahora el segundo capítulo, la segunda escena, se divide del resto del paisaje y se concentra en el pueblito. La cámara se va acercando y te muestra el pueblito y luego se va metiendo por una calle del pueblito hasta que va llegando a una determinada casa. Y luego se mete por la ventana de la casa y se mete a una pieza y allí una persona completa. Pero la cámara sigue enfocando hasta verse solo del tronco para arriba, luego la cara y por último solo se ven los ojos. De lo general se pasó a lo especial. Asimismo, en el capítulo 1 de Génesis se narra en forma general para qué fue creado el hombre, cómo fue creado el hombre, y en el capítulo 2 se entra en los detalles. ¿Listo? Se entra en los detalles. Entonces ya entendemos un poco más capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis. Algo general y ya algo más específico. Al hacer la exégesis inicialmente de estos dos primeros capítulos de Génesis, lo que ellos nos dicen del origen del hombre, vamos a descubrir también la relación que tienen estos capítulos de la antropología. Tanto el origen como la constitución y la misión del hombre, y estos tres aspectos están relacionados. ¿Por qué? Porque para cumplir una misión, el hombre tiene una constitución, y para que el hombre cumpla esa misión con esa constitución, fue creado de una cierta manera. Entonces el origen, la misión y la constitución del hombre tienen relación entre sí. Vamos a hacer la exégesis de los capítulos 1 y 2 de Génesis en lo relativo al hombre, sacando lo que corresponde al origen, lo que corresponde a la constitución y lo que corresponde a la misión del hombre. Entonces, importante cuando estemos leyendo Génesis, estos versículos que vamos a estar, entonces, de las tres subdivisiones que vimos de la antropología, que era el origen, que vimos también la misión y la constitución. Esas tres partes importantes las podemos empezar a ver y sacar algunas verdades con esto que vamos a estar leyendo. Entonces, vamos a leer Génesis 1 del 26 hasta el 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis 1, 26 al 31. Entonces ya uno empieza a ver, aunque se está viendo, digamos, todos los 6 días hasta Génesis 1:31, en el capítulo del 26 hasta el 31, ya el Señor empieza a hablar de algo más especial, de lo cual nosotros necesitamos entrar un poquito más a profundidad.
y es acerca de la corona de la creación, le llaman algunos hermanos, que es el hombre. Es entonces, vamos a ponerle mucho cuidado. El hermano Gino hace una exégesis acerca de estos versículos. Exégesis es como una interpretación, o sea, sacar lo que dice el texto y pues empezar a interpretarlo. Entonces vamos a sacar verdades acerca del origen, verdades acerca de la misión y verdades acerca de la constitución. Fundamentalmente, lo de la constitución se ve mejor en el capítulo 2, pero algo se empieza a notar y se relaciona desde el capítulo 1. Entonces, hoy vamos a estar mirando dos verdades nomás. La verdad del origen y la verdad de la misión. Y si el Señor ya de hoy en 8, el Señor no lo permita, vamos a hablar de las verdades de la Constitución, porque pues al ser un tema un poco más grande, porque va a hablar acerca de espíritu, del alma y del cuerpo, pues es necesario tal vez tener un poco más de tiempo y no correr, digamos, ahorita pues con todo lo que va a hablar acerca de la antropología. Entonces, estos dos partes vamos a estar mirando un poco más, ¿listo? Entonces, la palabra entonces en el hebreo es solamente la letra Bau, la cual siempre no se escribe separada, sino unida al resto de la palabra, como si fuera la letra inicial de una palabra. Sin embargo, esa sola letrica que pasa tan desapercibida y que está inclusive metida en una palabra, tiene un profundo significado. Aquí se traduce con la palabra entonces, pero ¿saben cuál es el amor que cuesta esta palabra? Dios estaba esperando algo para poder decir eso. La palabra entonces nos muestra la preparación de Dios, como si el hombre fuera el objetivo final del resto de lo que había hecho antes. Es decir, que todo lo que había hecho anteriormente tenía que ser coronado por el hombre. A veces nos dejamos llevar por las interpretaciones de los escépticos. Ellos también miran el universo, pero lo hacen con un corazón desolado, agnóstico, ateo, e interpretan el universo que descubren a través de sus telescopios y demás instrumentos, de una manera conforme a su testimonio espiritual. Dicen, ¿pero qué es la Tierra? Si ahora que hemos puesto a funcionar estos telescopios electrónicos y hemos estado recibiendo información con estos radares supersensibles, emisiones desde las estrellas y desde los cuasares más lejanos, descubrimos que la Tierra no es sino un puntico y que nosotros no somos nada, que Dios tiene una visión muy distorsionada. Pero la Biblia dice que a las estrellas las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Para eso son las estrellas. Qué bonito ese versículo, ¿cierto? A veces uno no le pone cuidado tanto a estos versículos, pero cuando, por ejemplo, uno se da cuenta, ahorita tengo un pequeño como video de 20 segundos en donde se ve a 10 millones de años luz, y empieza a bajar, a bajar, a bajar hasta que llega a la Tierra. Y en realidad es un puntico, porque es una cosa muy pequeña, pero aún en ese pequeño puntico, Dios puso en el cuarto día, en la expansión de los cielos, a las estrellas para algo, para alumbrar sobre la tierra. Versículo 17. Note para qué las puso Dios. El escéptico dice, no, el universo es tan grande que nosotros no somos nada. Pero en cambio Dios, que fue el que hizo todo, le da al hombre una visión distinta y nos muestra lo importante que es este puntico llamado tierra. Cuando he dedicado tiempo a leer astronomía,
a pesar de que se trata de autores no creyentes, incluso agnósticos, que pretendían algunos ridiculizar a los creyentes, sin embargo aún así en sus declaraciones me he quedado maravillado del amor de Dios, diciéndome, Señor, ¿cómo estos hombres pueden hablar así, con ese cinismo, con esa ceguera, si ellos saben todo esto? ¿Cómo es que no ven lo que yo mismo estoy viendo a través de ellos? Esto se los explico resumiendo, solamente para reconocerle el peso a esta parte de alumbrar sobre la tierra, para que tenga más peso todavía el entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Descubrí todo el sistema solar y de eso no voy a hablar, sino solo del sistema solar. Pero acuérdense que el solar no es un sistema solitario, sino que funciona como lo hace por causa de estar colocado en el brazo estirado correspondiente de la galaxia correspondiente. Es decir, que es la ubicación en la galaxia lo que hace funcionar como funciona el sistema solar. Porque el sistema solar no es una isla en la galaxia, sino que el funcionamiento del sistema solar depende de su ubicación en la galaxia de la Vía Láctea. Ahora, olvidémonos de la galaxia y de los millones de galaxias y de las relaciones de las galaxias entre sí y concentrémonos solo en el sistema solar. El sistema solar es un mecanismo que concentra todo su beneficio en la Tierra. Si fuera diferente, los otros no ganarían ni perderían nada, pero la Tierra sí perdería. Todo el beneficio de la ubicación, del equilibrio de fuerzas de gravedad, de velocidades, de calor, de luz, de frío en el sistema solar, es en función de la Tierra. Yo había leído esa frasecita tan chiquita que Dios puso el sol, la luna y las estrellas para alumbrar sobre la Tierra. Es decir, que el objetivo de Dios con los astros es centrado en la Tierra. El agnóstico dice, pero si la Tierra es un puntico, sí, pero no es cualquier puntico. Usted puede tener, por ejemplo, una circunferencia en la cual hay muchos puntos, pero el centro de la circunferencia no es cualquier puntico y no puede cambiar con otro. Vemos pues que la Tierra es especial. El tamaño de Júpiter y de Saturno tiene que ver con la órbita de la Tierra, como tienen que ver con la velocidad de traslación de la Tierra y tiene que ver con la inclinación del eje, y así los demás planetas del sistema solar. ¿Sabes cómo fue que descubrieron a Neptuno? Para explicar un poco de la sincronización de esto y resaltar esta palabra y de cómo Dios ha preparado las cosas, resulta que empezaron a observar que la órbita de Urano es la siguiente, su inclinación es la siguiente y su composición es la siguiente. Su distancia del Sol y demás planetas conocidos es la siguiente. Por lo tanto, su conducta debería ser la siguiente. Pero resulta que hay alguna irregularidad en su conducta. Seguramente es que debe haber otro planeta que ejerce una fuerza de gravedad que hace que la órbita de Urano sea afectada. Así fue como descubrieron un planeta que no se puede ver a simple vista, porque está oscuro, tan lejos del Sol que no se ve. Pero lo descubrieron y se llamó Neptuno. Así también descubrieron a Plutón y a Caronte, que gira alrededor de Plutón, de donde ya no es un solo planeta, sino dos. Uno grande que es Plutón y el otro más pequeño, Caronte. Y giran juntos, dado que el periodo de revolución de Plutón sobre su eje tiene el mismo valor del de Caronte. Entonces, este debe permanecer fijo sobre un mismo punto de la superficie de Plutón. Entonces, bueno, el hermano Gino está mostrando, aún con el sistema solar, cómo el Señor perfectamente puso cada planeta en su lugar para que la Tierra
que es el centro, o sea, no es que es el centro del sistema solar, la Tierra no es el centro, sino en la parte importante del Señor, para que la Tierra pudiera estar girando como está girando, para que pueda tener una velocidad perfecta, que no cambia, para que se pueda mover, rotar y pueda tener sol durante 12 horas acá y 12 horas en otro lugar. Entonces, todo esto es por causa de que el Señor ha puesto en cada planeta en su lugar perfecto, donde si hubiera puesto, digamos, Marte a Júpiter primero y a Marte atrás, pues ya habría algo diferente y no podría estar la Tierra moviéndose igual. Entonces, todo esto, el hermano Gino está explicándolo aún como las órbitas de Urano y estaba como moviéndose para un lugar diferente en un tiempo, entonces dijeron, debe haber otro planeta, y encontraron así, pues Neptuno y Plutón. Entonces, de esa manera pudieron encontrar otros planetas, pero todo es por las órbitas de las cuales empiezan a hacer el estudio, y cuando hacen el estudio dicen, esta tiene, uy, mire, esta tiene una irregularidad acá, y se ponen a hacer el estudio y encuentran pues que esa irregularidad es porque hay otra masa más grande o más pequeña que está haciendo que afecte. Entonces, de manera que todo se fue descubriendo por la órbita de los otros. ¿Por qué? Porque la distancia puede disminuir la gravedad y ser aumentada al acortar la distancia. ¿Por qué Mercurio no gira sobre sí mismo, sino que siempre le están dando la misma cara al Sol? Porque está tan cerca del Sol que no puede rotar. Por eso entonces Mercurio siempre está haciendo esto, ya siempre está quieto, no se mueve, no puede hacer esto. ¿Por qué no puede rotar? Porque está tan cerca al Sol que no puede hacerlo. Todo esto nos muestra un detalle, que todo el sistema solar está combinando sus fuerzas para que la órbita de la Tierra sea exactamente la que tiene que ser. Si la órbita de la Tierra estuviera más cerca del Sol, nos quemaríamos. Si estuviera más lejos del Sol, nos congelaríamos. Si la velocidad de traslación fuera mayor, la órbita se agrandaría y perderíamos la posición exacta del equilibrio necesario para la vida. Si la velocidad fuera más despacio, la órbita también sería menor, caso que se daría de no haber el contrapeso de las demás órbitas de los planetas restantes en relación con la del Sol. Entonces caeríamos hacia el Sol. El Sol entonces nos llevaría. Y si la inclinación no fuera la que es, entonces no habría las 4 estaciones. Si nosotros giramos como gira Urano, como una pelota que va rodando, no para adelante, sino para atrás, con la consecuencia de que siempre hay una cara que le da el Sol y la otra que nunca le da el Sol. Si la Tierra tuviera ese problema, la Tierra en un polo sería sal y en el otro sería hielo y no habría vida. ¿Por qué? Porque en un lado el calor sería constante y se evaporaría el agua, y por el otro, en cambio, todo el tiempo habría inmensidades de hielo. Entonces no habría vida. Debido a eso, la inclinación de la Tierra es exacta a la que tiene que ser. El tamaño es exacto al que tiene que ser. Asimismo, la atmósfera está relacionada con el tamaño y con la composición de la Tierra y con todo. ¿No es esto una maravilla? La Tierra y todo lo que tiene que ver con su composición está ubicada milimétricamente. Entonces vemos cómo el Señor eh, milimétricamente todo lo puso perfecto. Vemos a un Dios soberano y sabio. Por eso Dios le preguntaba a Job, ¿quién ordenó de la tierra sus medidas? ¿Sí lo sabes? Job 38:5. Dios lo sabe. Era como despertar la chispa en Job, porque la pregunta encierra algo así como, ¿quién hizo ese reloj tan milimétrico? ¿Cómo fue que puso exactamente ese planeta tan grande para que beneficiara a la Tierra? No es que la Tierra sea el centro en el sentido de que el Sol gira alrededor de la Tierra,
como creían los antiguos, no, pero sí en el sentido del beneficio. Lo principal no es lo grande. Uno puede pensar que porque el sol es muy grande sea lo principal, pero lo grande es para el servicio de lo pequeño. La Tierra está entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, en la órbita exacta, con la inclinación exacta. Si la Luna estuviera un poquito más cerca de la Tierra, las mareas serían tan grandes que barrerían con la Tierra constantemente. No habría ciudades. Y si estuviera un poquito más lejos, no existirían los continentes, pues todo sería solo agua. Pero está en el punto exacto para que hayan los continentes y para que la marea sea en la medida exacta. Dijo luego Dios, en Génesis 1:14 y 17. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean por señales y para las estaciones, para días y años. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Aún a mí me llama mucho ese versículo 17, porque vemos que Dios se encargó de poner en la expansión de los cielos cada cosa. O sea, si han escuchado, si a algunos les gusta la astronomía y ven por allá esos estrellas que son más grandes, esas supernovas, que están a millones de años luz, Dios las puso. Imagínense cuán grande es Dios. Cuán grande. No, no de que Dios haya ido hasta allá y se haya devuelto. No, sino que Dios realmente está en todas partes al mismo tiempo. O sea, si vemos la inmensidad del universo, sabemos que hay un Dios inmenso, que eso lo estuvimos mirando y Andrés estuvo hablando un poco acerca de la inmensidad de Dios. Pero imagínense ver todas estas cosas que no solamente las dejó al azar, como se piensa, como piensan los evolucionistas, sino que Dios dice acá en este versículo que puso las estrellas y cada cosa en la expansión de los cielos. Lo puso Él para alumbrar sobre la tierra. Eso nos muestra la importancia del hombre. Continuamos con la lectura. Note cómo se presentan las credenciales de Dios. En Zacarías 12:1 se hace patente lo relacionado con esta panorámica. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ahí encontramos una de las presentaciones de Dios, es decir, Dios se presenta con sus credenciales. Aquí es Dios mismo hablando en primera persona. Primero Dios se presenta extendiendo los cielos, pues Él no se olvidó del resto de los cielos. Luego viene un puntico, funda la tierra, donde se concentra el beneficio. Todas las fuerzas se equilibran para que en ese puntico haya vida, para que aparezca el hombre, porque Dios dijo que la tierra es el estrado de sus pies, es decir, que Dios se para en la tierra, o sea que la tierra sí es un centro, no en el sentido geográfico y cosmológico, pero sí en el sentido de la concentración del beneficio. Parecería como si la capital de los cielos fuese la tierra, pues después de extender los cielos, funda la tierra como algo especial. Pero luego de todas las criaturas que hay en la tierra, se concentra en el hombre. Y luego de todas las partes del hombre, se concentra en el espíritu del hombre. Porque ese es el lugar santísimo, la casa de Dios. Maravilloso cómo se presenta el Dios que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ese es el orden de importancia. Dios en el espíritu del hombre para que éste sea realizado y realice la tierra para la gloria de Dios. Vemos pues
que esa letrica que se traduce entonces es grande. Ahora cobra significado. No antes ni después, sino en el momento exacto. Todo lo demás era en función de que se pudiera dar ese entonces. Entonces, los 5 días que se han creado, todo eso es para que en el versículo 26 llegue el entonces. Dios preparando completamente el lugar donde va a crear la corona de la creación, le llaman los hermanos, al hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Respecto del origen, aquí dice simplemente que fueron creados después que Dios había preparado las cosas. Y en el sexto de estos días de la creación, el hombre fue puesto en esa condición. Entonces, la primer verdad que encontramos con respecto al origen del hombre es que, o sea, podríamos hablar de una preparación que Dios había hecho de todas las cosas para que ahí sí pudiera crear al hombre. Entonces, y vemos entonces acá también en el 27 que el hombre fue creado. Ese es el origen del hombre. El origen del hombre es que Dios lo creó y lo creó a su imagen, que eso vamos a estar mirando en esta parte. Entonces, algunas verdades del origen. Hubo una preparación antes de que Dios creara al hombre. Ahora vamos a ver la función y la constitución del hombre. Respecto a la función y la constitución del hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y eso tiene que ver con la constitución del hombre, con su naturaleza y también con su función. Son tres cosas fundamentales que aparecen aquí en relación con el hombre. Tres palabras claves: imagen, semejanza y señorío. Cada una de ellas es sumamente profunda. Imagen. Hay que entender lo que quiere decir con imagen. ¿Qué es una imagen? Es una impronta, un carácter, una representación, como si fuera una reproducción de algo. Entre todas las demás criaturas, la que Dios quiso que lo representara fue el hombre. Y esto, nuevamente, otra verdad de la que tenemos que estar recordando. Entonces, una verdad del origen es que Dios fue quien nos creó. Después veíamos que hay una que se llama la misión o la función y la constitución. Entonces, la misión, pero dentro del origen también, todas van relacionadas, es que Dios nos creó para que le pudiéramos representar. Ese es el propósito del Señor. Eso es lo que la palabra nos deja a cada uno de nosotros que podamos entender para poder realmente empezar a vivir en pos de eso o en función de esto. Entonces, la primera palabra es imagen. Vamos a continuar. En angelología veíamos que los querubines que rodean a Dios tenían caras de águila, de becerro, de león y también de hombre. Pero hay algo curioso, que los querubines que rodean a Dios aparecen allí con caras de animales. En cambio, el hombre aparece a la imagen de Dios. Es como si los animales hubiesen sido creados a imagen de los querubines, porque antes que los animales fuesen, ya existían los querubines. Cuando apareció la serpiente en el Edén, ya existía la criatura rebelde. Pero notemos cuál es la semejanza que tienen los querubines, pues tenían semejanza de animales.
antes que éstos fuesen creados en la tierra. Y así como los animales están al servicio de los hombres, también los querubines están al servicio de Dios. Pero el hombre es el que tiene la imagen y semejanza de Dios. Entonces, la primera palabra clave, importante, imagen. La segunda es semejanza. Y semejanza tiene que ver con la afinidad. Algo semejante es algo que se relaciona, que tiene afinidad. Dios creó al hombre para que éste pueda tener relación con él. Y por eso lo hizo a su semejanza. Eso también para que el hombre pueda expresarlo a él. Y para que en esa relación el hombre le sirviera como un mayordomo representante de Dios en la tierra. Porque él le dio el señorío. Entonces, dos palabras que son sinónimos, pero que nos muestran dos partes diferentes, porque una es la imagen, el representar al Señor, y la otra es semejanza, la cual es una afinidad, tanto como la semejanza en donde la Trinidad está, tiene una comunión, el hombre también tiene una comunión con el Señor. Entonces tienen una afinidad para poder expresar al Señor, la imagen y semejanza. Y todo esto para que podamos también señorear, como el Señor nos lo dice ahí en 1.27. Señorío. El señorío fue diseñado para contener a Dios, expresarlo y señorear en nombre de Dios. Esto es muy importante y lo puso con los pies en la tierra, pues la misión del hombre es en la tierra. Cuando dice señoré, le dio también una jurisdicción y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 28. Esa es la jurisdicción donde Dios quiere que el hombre señoree. El hombre que está en continua comunión con Él, que lo representa, que porta su imagen, debe señorear en una jurisdicción donde la Biblia dice que señorea el diablo. Por ejemplo, en los peces del mar. Y la Biblia dice que el príncipe del abismo es Apolión, quien se movía en los mares, en los abismos, pues la Biblia relaciona los abismos con los mares. En Jonás. Dijo en el versículo Jonás 2 del 2 al 5. Dijo Jonás, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Jonás 2, 2 al 5. Jonás, por el Espíritu Santo, asocia el abismo con las aguas, con los mares. La Biblia dice que en el principio las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y luego dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que hay una relación sincrónica de lo que es el abismo y las aguas de los mares. Cuando Israel pasó por en medio del Mar Rojo, dicen los cantores, salmistas y proverbistas, que pasó por los abismos. Y Apocalipsis dice que hay un rey del abismo, que es Apolión, el destructor. Sin embargo, Dios quiere que sea el hombre el que señoree en esa jurisdicción. Desde el principio, Dios coloca al hombre con la función de señorear en un lugar donde existe resistencia a Dios.
Dios quiere que el hombre señoree en las aves de los cielos, pero ¿sabes quién es el príncipe de la potestad del aire? El diablo. Pero quien Dios quiere que señoree en esa jurisdicción es el hombre. Es como los gigantes que moraban en Canaán. Ellos estaban ahí, pero quien Dios quiere que señoree es Israel. El trabajo de Israel es entonces entrar y señorear, desalojar a los que estaban allí. Esto del señorío es una jurisdicción. Nos explica un poco mejor la función del hombre, su misión y para esa misión la constitución del hombre. Entonces vimos sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. ¿De quién se trata? De la serpiente. Dios quiere que el hombre señoree donde otro está en rebeldía. Dios quiere que el hombre sea el canal de su señorío, el que lo contiene y el que lo expresa, el que ejecuta autoridad delegada de parte de Dios, es decir, el que extiende el reino de Dios donde no está, donde hay rebelión, en los peces del mar, en el abismo donde está Apolión, allí debe señorear el hombre, en las aves de los cielos, en los seres que se mueven en los aires, donde está el príncipe de la potestad del aire. Ahí quien debe señorear es el hombre, en la tierra por donde se arrastra la serpiente. Ahí quien debe señorear es el hombre. ¿Sabe quién dice que estaba en el Edén primero? El diablo. En Ezequiel 28 dice, en Edén estuviste. Pero ¿a quién puso Dios en Edén? Al hombre. Pero el diablo también merodeaba por ahí. Por eso dice que puso al hombre para guardar el Edén. ¿De qué lo iba a guardar? De los espinos y abrojos. En ese tiempo no había espinos ni abrojos, porque la tierra no había sido maldecida. La creación todavía no estaba sujeta a vanidad, porque fue después de la caída del hombre que Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Entonces, el hombre tenía que guardar la tierra. ¿De quién? Del diablo. Todo esto nos ayuda a entender no solo el origen, sino lo que está íntimamente relacionado, el para qué de la creación del hombre. Es necesario que a cada uno de estos aspectos se le dedique un estudio detenido y detallado. El señorío, señorear en el mar, señorear en los cielos, la imagen, la semejanza, el árbol de vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora estamos solamente resumiendo los puntos cruciales, pero lógicamente que esto nos despierta el apetito de escudriñar la palabra del Señor. Seguimos viendo algunos detalles más en el capítulo 2 de Génesis. En Génesis 1:28 está mejor explicado lo relativo a sojuzgar, llenar la tierra, señorear y lo relacionado con guardar y cultivar lo encontramos en Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Pero ahora vamos a ver un poco más el origen del hombre y su constitución, es decir, las partes constitutivas del hombre. Entonces, hasta aquí, para recordar un poco lo que hemos visto, vimos lo que es antropología bíblica, y que es necesario sacarlo con respecto hacia la exégesis, o sea, exégesis bíblica, y en esta parte de la exégesis encontramos tres partes importantes, que es el origen del hombre, la misión del hombre y la constitución del hombre. Y pues vamos a dejar hasta esta parte que hablamos acerca del origen del hombre y de la misión del hombre. Entonces, si el Señor ya nos permite, vamos a hablar acerca de la constitución, pues que van a hablar de las tres partes del hombre, del el espíritu, del alma y del cuerpo, pues para poder tener un poco más y que no quede todo tan rápido. Entonces, mejor vamos a dejar hasta
esta parte de la lectura. Entonces, no sé si hay preguntas de lo que estuvimos mirando. Tengo algo aquí para compartir. Si hay preguntas, pueden hacerlas. Si hay algo más para añadir o si algo que quedó confuso, pues podríamos por lo menos formular la pregunta y poder tal vez estudiarlo si no lo sabemos y poder mirarlo la próxima semana. Hermano, amigo, el libro de Primordios del motivo de la casa ellos también tratan con respecto a ello. ¿Dónde está eso? Todo. Ahora, dígalo duro, hermano. Hola hermanos, buenas noches. Hermanos, recordé que el libro del hermano Gino, Primordios del motivo de la casa de Dios, el hermano Gino va a hacer una explicación y un estudio expositivo con respecto a solo Génesis 1:26. Y es muy bueno, es gruesito, pero es muy bueno, hermano. También como los que había hecho el hermano Diego, de frente a la caída y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esos son muy buenos. Listo, hermano, gracias. Primordios se llama. Primordial del motivo de la casa. Listo. Entonces, tenemos una buena bibliografía para estar mirando. Entonces, para no olvidar lo que hemos visto y tal vez finalizamos, si hay preguntas, pues nos las pueden decir o escribir. O comentarios. O también hay comentarios, si hay comentarios y les llama la atención algo de lo que estuvimos leyendo. Si no entendieron, también pueden decirlo. La idea es un tiempo de estudio, ¿no? O sea, los martes es eso, es como un tiempo de estudio. Y yo saqué, mientras tanto, también en la antropología bíblica, una parte de Samuel Pérez Millos, que nos habla acerca de la importancia de la antropología bíblica. O sea, ¿por qué es importante nosotros también tener este estudio de la antropología? Y más adelante llegar a un buen detalle y algo más específico. Entonces, la importancia, el estudio de la doctrina sobre el hombre, antropología bíblica, eso es lo que significa, es asunto de vital importancia, ya que directamente nos afecta a todos. La Biblia dedica un gran espacio en su contenido para hablar del hombre. Descubre cómo es el hombre, muestra su problemática, mientras señala también el interés que Dios mostró siempre por él. Algo importante, ¿cierto? Es necesario que se dedique tiempo al estudio de esta doctrina, sobre todo en un tiempo de humanismo desbordante, en el que se pretende situar al hombre como el centro absoluto, de modo que todo gire en torno a él, incluso el mismo Dios, de modo que conozcamos cómo y qué es el hombre según la revelación y el pensamiento de Dios. Entonces es tan importante porque ahorita cada vez más vemos el humanismo, cómo ha llegado a todos los lugares, a las escuelas, a la televisión, a cada parte donde nos rodea, y cómo se ha puesto el hombre en el centro de todo. Entonces, por eso es tan importante saber qué dice la Biblia acerca del hombre. El estudio de un tema de tanta importancia permite también dar contestación a las preguntas que desde el principio de los tiempos los humanos se han formulado. ¿Quién soy? Eso nos lo va a decir la Biblia. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Solo la palabra de Dios tiene respuesta correcta a estas inquietantes interrogaciones. Entonces, de ahí la importancia de la antropología bíblica. De ahí por eso, más adelante, el poder querer dedicarnos al estudio detallado en cada parte, como el Maugino lo ponía, de la antropología bíblica. Importante es, muy importante. Para recordar, ¿qué es la antropología bíblica? Antropos, hombre, y logos, tratado. Antropología es el tratado acerca del hombre.
Existe una antropología secular, es decir, que los seres humanos que no creen en la revelación divina o que algunos no han tenido la oportunidad de conocerla, tienen sus propias ideas acerca del origen del hombre, de la condición del hombre, de la función y sentido del hombre. La Biblia revela lo que Dios dice acerca del hombre. Entonces aquí no vemos una antropología secular, sino la antropología bíblica primeramente, fundamentalmente. Entonces, eso es la antropología. Es acerca del hombre y no vemos una antropología secular, sino lo que la Biblia dice acerca del hombre, lo que Dios mismo dice acerca del hombre. El hermano Gino hablaba del estudio de la teología sistemática. Bueno, cómo se utilizaba la teología, el estudio. Y yo puse dos metodologías que pues realmente son muy buenas. Una metodología que es la de Norman Geisler, la que estuvimos haciendo cuando miramos un poco acerca de la Trinidad, que se hace la inducción. La inducción es tomar todos los pasajes y se mira lo que dice la Biblia. La deducción es la interpretación de estos pasajes. La sistematización, que lo que hace uno es empezar a organizarlo de una forma lógica, todo lo que hemos encontrado, las verdades que hemos encontrado acerca de los textos, y la retroducción. La retroducción es mirar de otras fuentes, de otros hermanos, que han dicho también acerca de este mismo tema, y mirar si estamos bien o si tal vez nos hemos equivocado en alguna parte. El hermano Gino, cuando lo estábamos leyendo, utilizaba esta parte. Primero, hay que hacer la exégesis de los pasajes que hablan del hombre, o sea, una inducción y una deducción. La inducción se toma el pasaje y la deducción se interpreta conforme a toda la escritura misma. Luego, sintetizar todas las verdades que aparecen esparcidas en esos versos de los cuales se ha hecho exégesis y tener el dogma, la verdad y el sistema bíblico acerca del hombre y luego, al tener la exégesis y el dogma y su ubicación sistemática. Eso es lo que Norman Geisler le llama sistematización. Ya utilizar estos pasajes, ya ver todo lo que dice, el dogma, o sea, la enseñanza de lo que está diciendo este versículo, la organización de las verdades de lo que hemos puesto, eso se llama sistematización, algo que es lógico. Y ya el hermano Gino utiliza ahí sí podríamos enfrentarnos con la antropología secular de una manera apologética. Ya al entender las verdades podríamos utilizarlo de una manera apologética en defensa de la fe y mostrando y dando razón de nuestra esperanza, como lo dice también la palabra del Señor. Entonces, esta es una forma fácil que podríamos utilizar para cuando queramos, cuando estemos haciendo una investigación, miramos qué dice la Biblia y después podemos sistematizarlo. Eso es la teología sistemática. Y pues en la teología sistemática, la antropología bíblica está con algunas subdivisiones que el hermano Gino puso. Aquí está como en un cuadrito para que las guardemos. No sé si a algunos les gustan los cuadros, pues la idea es poder guardar estas verdades que encontramos en la palabra. Encontramos acerca del origen del hombre, es una subdivisión, y en esta parte responde a la pregunta de dónde viene el hombre y cómo lo hizo Dios. Entonces, en el estudio de la antropología, lo primero que encontramos es el origen del hombre, de dónde viene y cómo lo hizo. También vemos la misión del hombre. ¿Para qué hizo Dios al hombre y cómo lo hizo? Y eso responde a la pregunta de ¿para qué vino el hombre? Estas preguntas que tenemos acá son muy importantes, porque hasta nosotros la hemos hecho muchas veces. Bueno, ¿y para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Sí? Entonces, la misión del hombre que encontramos, y esas dos partes pues la estuvimos mirando hoy. La constitución del hombre, es decir, que Dios creó al hombre con un propósito. Dios creó al hombre con un propósito. Nada de lo que Dios ha hecho lo hizo porque sí,
sino que Dios todo tiene un propósito, que esa era la divina teleología que estuvimos mirando, los propósitos del Señor. Y lo hizo de una cierta manera. Este capítulo es el que trata de cómo está hecho el hombre en su constitución humana, cómo es la naturaleza humana, qué partes tiene el hombre, qué funciones tiene cada parte, cómo se relacionan entre sí esas partes dentro de una sola naturaleza humana. Y eso es lo que vamos a estar viendo con respecto a las tres partes, el espíritu, el alma y el cuerpo, cómo se relacionan. Bueno, un poquito acerca de eso. Entonces, esa es una subdivisión. Otra que encontramos en la antropología, las condiciones del hombre. Y está dividido en tres condiciones. La primera, la condición antes de la caída. La segunda, la condición después de la caída. Es decir, el hombre es de una cierta manera, pero antes de caer estaba en una cierta condición. Y después que cayó, esa condición fue afectada. Y la tercera condición del hombre es la condición futura del hombre. Y también está la condición futura del hombre, lo que llegará a ser, lo cual también hay que subdividirlo, porque algunos estarán condenados eternamente y otros serán salvos, y sus condiciones serán diferentes. Entonces, la condición futura. Y esto lo vamos a ver ya un poco más adelante con amartiología y soteriología. Entonces, la condición futura, aquellos que rechazaron estarán perdidos eternamente, condenados eternamente, y aquellos que han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que estarán con él para siempre. Y como último punto también vemos la restauración del hombre. Y en la restauración del hombre se relaciona con la soteriología, la materia que trata la doctrina de la salvación. Yo estaba pensando en esta parte de la restauración del hombre, viendo un poco lo que es el Señor. Hay un ejemplo que pone Francisco La Cueva que me dejó muy inquieto, o sea, me dejó hasta feliz y he pensado mucho en este ejemplo que ponía, porque un guardia de, de, pues de su país, uno de los del país de su reinado, va caminando, está con todos y se le cae, ya es oscuro, ya está de noche, y se le cae una moneda de los de su país. Entonces va y saca un billete y lo pone a quemar pues para poder encontrar la moneda. Y todos se quedan atónitos diciendo, este hombre, ¿por qué hace eso, no? Llega y le preguntan, ¿y usted por qué hizo eso? ¿Por qué quemó un billete en lugar para buscar la moneda? Y dijo, es que en la moneda está la imagen de mi país y no quiero que sea pisoteada. Tremendo, ¿cierto? Así lo mismo el Señor mismo, que puso la imagen y que nos creó a su imagen, tampoco deseaba que fuera pisoteada la creación que él puso. Entonces, vamos a ver eso con respecto a la restauración del hombre. Pero ese ejemplo de este hombre que puso un billete para buscar, fuimos un billete para buscar una moneda, porque estaba la imagen de su país y el cual no quería que fuera pisoteado, así Dios mismo con mayor amor, más grande amor, también dio un plan completo para que su imagen, la creación misma que él había propuesto, no fuera también pisoteado. Entonces, esa es la restauración del hombre. Y pues en la palabra del Señor encontramos gran cantidad de pasajes. El hermano Gino utilizó Hechos 17 y también utilizó Zacarías 12:1. Zacarías 12:1, pero ¿cuál fue el que utilizó? Bueno, Hechos 17 y Romanos 5, donde también habló de que por un hombre todos cayeron, pero por un hombre el Señor también a todos los. Entonces, hay muchos pasajes que nos van a hablar acerca de estas subdivisiones que hemos encontrado, estas verdades. Eso es la sistematización, donde ya empezamos a relacionarlo. Pero algo importante que, que se resaltó ahí en la lectura, o que estuvimos mirando, y es que algunos teólogos liberales, a esto lo dice Evis Carballosa,
También la comunidad de teólogos liberales y la alta crítica sostiene que el capítulo 2 de Génesis contiene un relato de la creación diferente del que aparece en el capítulo 1. Tal afirmación es producto de una mala comprensión del propósito del autor del Génesis, porque en Génesis 1:1 hasta el 2:3, Moisés registra el relato de la creación del cosmos, los cielos, la tierra y el hombre. Y en Génesis 2:4 comienza el relato de la historia del cosmos que ha sido creado y que está recién acabado. En el primer relato el hombre es el fin y la culminación del proceso de la creación, en el primer relato. Mientras que en el segundo relato, en Génesis 2, constituye el centro de la circunferencia de la creación y la historia lo toma como punto de partida. Ahora el hombre pasa a ser el tema fundamental de la historia, tal como fue la culminación en el capítulo 1. Entonces, así como los teólogos liberales tienen una mala comprensión acerca de esto y por eso dicen, este lo hizo tal, este lo hizo tal, y empiezan a hablar de unas hipótesis ahí, unos documentos que nunca han sacado, sino que ellos lo van poniendo. Es necesario que nosotros, para poder entender Génesis 1 y 2, podamos entender el propósito del Señor. Entonces, el propósito del Señor es que, acá también lo sigue hablando Carballosa, por haber pasado por alto esos puntos importantes, algunos han llegado a la conclusión absurda de que los capítulos 1 y 2 de Génesis reflejan dos relatos independientes de la creación del hombre. Es importante, sin embargo, no perder de vista que en el capítulo 1 se registra la creación del hombre y en el capítulo 2 se registra el proceso de esa creación. El hermano Gino hablaba de lo general, ya a lo particular, a lo especial, a lo específico. En el capítulo 1 el hombre es la corona del proceso de la creación y en el capítulo 2 es el punto de partida de la historia de la humanidad. De modo que en el capítulo 2 hay un nuevo comienzo con detalles adicionales, dirigido a formar la base de un nuevo propósito, es decir, el relato de la historia de la creación de Dios, tanto del universo material como del hombre. Y entonces, eso lo dice Evis Carballosa. Entonces, recordando, Génesis 1, del 1:1 hasta el 2:3, registra la obra del Dios soberano en ejecutar la creación de la nada. Y eso lo vimos en cosmología, del ex nihilo, de la nada Dios ha creado y ha ejecutado toda la creación. Él creó los cielos y la tierra juntamente con todo lo que en ellos hay. Este pasaje pone de manifiesto la existencia de un Dios personal que existe y existirá para siempre en tres personas. Y en el capítulo 2 entra en detalle. Ya cuenta que primero hizo al varón, que lo hizo del polvo de la tierra, de cierta manera, que tomó la costilla e hizo a Eva, luego la trajo y así empieza a narrar detalles. Es decir, entra en un relato especial, más detallado. Entonces, el propósito del capítulo 1 es ubicar en una forma general la creación del hombre dentro del contexto de toda la formación de la tierra y de la naturaleza, del universo y etcétera. O sea que no va a mostrar solamente el hombre, sino todo lo que el Señor ha creado, todo el cosmos, toda la naturaleza, y ahí en el capítulo 1 muestra cómo creó al hombre. Y en el capítulo 2 ya lo va a mostrar algo más especial. Entonces, de lo micro, de lo macro, de lo grande a lo micro. Y este es uno de los videos, se demora como 10, 20 segundos, es muy rápido. Pongámosle cuidado, si quieren lo vemos dos veces. La idea es poder ponerle cuidado como a 1 billón de años luz está, desde lo más lejano, cómo va llegando hasta lo especial. ¿Listo? Entonces,
algo así de lo mayor a lo menor. Y así fue también como el Señor en Génesis 1 muestra de lo general a lo específico, de lo macro, porque imagínense 10 billones. Y si uno empieza a verlo, que no tengo acá cámara lenta, porque, bueno, la reproducción lenta, pero dice 100 billones de kilómetros, 10 millones de kilómetros, y empieza a bajar, a bajar, a bajar, hasta cuando encontramos la Tierra. Y años luz. Años luz, imagínense, eso es una cosa Otra gigantesca. velocidad. Entonces, ahí encontramos cómo el Señor mismo, vimos, o en la lectura lo que teníamos, que aunque la Tierra no es el centro, ni del sistema solar, ni nada, es el centro, pero en lo que el Señor quería hacer, ¿sí? En la parte que Él necesitaba, porque todo lo estaba cuadrando para poner la corona de su creación. Es importante, o sea, si lo pensáramos, realmente nosotros somos importantes para el Señor. O sea, no es que seamos indispensables ni nada, pero el Señor preparó todo para que nosotros pudiéramos estar habitando. Es algo importante lo que vemos acá. Entonces, de lo general se pasó a lo especial. Y asimismo, en el capítulo 1 de Génesis se narra en forma general para qué fue creado el hombre, cómo fue creado el hombre, y en el capítulo 2 se centra en los detalles. Y al hacer la exégesis inicialmente de estos dos primeros capítulos de Génesis, lo que ellos nos dicen del origen del hombre, vamos a descubrir también la relación que tienen estos capítulos de la antropología, tanto el origen como la constitución y la misión del hombre. Y estos tres aspectos están relacionados. ¿Por qué? Porque para cumplir una misión, el hombre tiene una constitución. Y para que el hombre cumpla esa misión, con esa constitución fue creado de una cierta manera. Entonces, eso fue lo que estuvimos mirando un poco, estas partes importantes. Y en Génesis 1, 26 al 28, vemos entonces tres partes importantes. Al hacer la exégesis de estos dos primeros capítulos de Génesis, lo que ellos nos dicen del origen del hombre, lo vamos a descubrir también la relación que tienen estos capítulos de la antropología, tanto el origen como la constitución y la misión del hombre. Y esos tres aspectos están relacionados. Entonces, lo que hemos aprendido, las verdades acerca del origen y de la misión, que es con estos dos versículos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces, encontramos que es creado cuando el mundo, su morada, estaba ya debidamente preparado para recibirlo. Vimos como el hermano Gino hablaba acerca de ese entonces, que solamente es una letra, un bau, y ese entonces nos muestra el amor completo que Dios tiene para poder habernos creado nosotros. Y ya había la morada, ya estaba todo preparado para recibirle. Así como cuando un niño va a llegar ya al mundo, está y todos le preparan su cuna, todas las cosas ya estaban preparadas. También encontramos otra parte importante con ese entonces. Había provisión suficiente para su vida. Ya estaban las plantas según su especie, ya daban fruto según su especie, ya estaba la tierra seca, porque no estaba, ya no había solo agua, sino estaba la tierra seca, ya estaban los animales, los peces del mar, todo esto ya estaba, también había una provisión suficiente para su vida. Había condicionamiento perfecto para su existencia. Vemos que la Biblia dice que no había llovido en esos momentos, pero que había un vapor que regaba toda la tierra. Entonces, aún el clima estaba perfecto para la existencia. Ya vimos cómo estaba puesto en el ángulo perfecto, en el momento, o sea, eh, en la parte de los órdenes de los planetas, en el lugar perfecto. O sea, todo estaba puesto para que estuviera en la existencia ya el hombre. También había belleza admirable para su deleite. Dios a cada día de los que había creado también había dicho,
y vio Dios que era bueno. Entonces ya había una belleza admirable para su deleite. El consejo divino determinó la creación del hombre. Esto lo encontramos en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios. Ese dijo Dios. Entonces, para la creación del hombre hubo un consejo divino. Dios mismo diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, las decisiones de Dios tocante a su creación. ¿Cuáles eran las decisiones del Señor? Que el hombre fuera creado a imagen y semejanza de Dios. Esa es la decisión de Dios. Y está la misión de Dios, la misión del hombre, que ejerciera el señorío sobre el mundo, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces son verdades que encontramos en el primer capítulo de Génesis y encontramos acerca del origen del hombre y acerca de la misión, que es el señorear. Entonces, eso es lo que encontramos en esta parte. No sé si hay algo más para añadir, si los hermanos tienen preguntas. Algo más